En primer lugar, dada la ausencia de nuestro presidente, señor Velarde, presido yo esta reunión en la que, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias una vez más al director general del Instituto Geográfico, que nos cede de nuevo el salón de actos para celebrar nuestras conferencias. Sobre la presentación del orador que esta tarde nos honra con su presencia, voy a ceder la palabra a la doctora doña Julia Coronado, de manera que cuando tú quieras puedes empezar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar una vez más aquí para presentar a Félix Cervera. ¿Sabéis mejor? Sí. Bueno, pues decía que es un placer estar aquí nuevamente para presentar al doctor Ángel Luis Cervera. Quiero agradecer expresamente al excelentísimo señor almirante Gamboa por su presencia aquí y también al excelentísimo señor general Chicharro, que también nos acompaña esta tarde. Comentarles que el doctor Cervera es una persona ya muy conocida en esta casa, entre nosotros, en la Real Sociedad Geográfica, y como se conoce poco, lo primero que voy a hacer es contarles su pequeño currículum. Ni más ni menos es que soy vicario. Doctor en Historia del Conocimiento por la Universidad de San Pablo, doctor en Economía de la Empresa por la Universidad Rey Juan Carlos, es licenciado en Sociología por UPSA y es licenciado en Empresariales por ICAR. Además, académico correspondiente extranjero de la Academia de la Historia de Cuba. Y esto es, como decir, pues algo muy brillante para él, porque, no les he comentado, pertenece a una extensísima familia de marines de guerra. Es ni más ni menos que bisnieto, nieto, hijo, primo de almirantes de la Armada, con ese apellido Cervera, y además es hermano y con el descendencia de la Armada. Muy unido entonces a la historia de Cuba y ha hecho mucho por destacar y por decir la verdad de lo que sucedió allí en 1898, como todos ustedes pueden imaginar. Por otra parte, académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, asesor del Comité Científico de la Cátedra de UNESCO del Patrimonio Cultural de Cuba, miembro de la Real Sociedad Geográfica y miembro muy ilustre, porque, como van a comprobar, cuenta las cosas desde un punto de vista muy ameno y con muchísimo entusiasmo, porque es uno de los mejores comunicadores que conozco de toda mi vida. Es un fiel reservista de la Armada Española, aunque en un grupo de amigos cariñosamente le llamamos almirante, voluntario de Misión Naval de Madrid, y me consta que con un entusiasmo y con un cariño impresionante transmite todo lo que sabe, y es muchísimo, de la historia naval de España. Cuenta con una extensa experiencia en el ámbito académico en SIC University, en las áreas de comunicación y de relaciones externas, de los sectores además naval, aeroespacial y de economía de la defensa. Ha dado diversas conferencias en esta casa, en la Real Sociedad Geográfica. Fue impresionante la que dio hablando de Filipinas, y además lo que a mí más me impacta es que gran parte de su investigación y de sus conferencias y de toda su sabiduría se basa en documentos familiares que ha heredado y en documentos que a mí me impresiona que posea, porque hay en su casa, en su museo naval privado, hay de todo, cosas absolutamente preciosas. Y hay esos típicos libros de 1940, de 1950, que cualquier otra familia hace
50 años ha tirado a la basura y él los cuenta, todavía los guarda. Y eso a mí me causa un gran impacto. Hoy viene a hablar sobre Guinea. Y es que Guinea está en su corazón porque él ha vivido allí. Su padre fue el primer gobernador de la provincia del río Muni y me consta que el buscar un sobre Guinea va a ser el triple, no el doble, el triple, porque está enamorado de esa tierra. Incluso ha traído unos objetos para que luego los veamos y veamos, bueno, pues cómo era la vida. Y sin más, agradecerte, Ángel Luis, tu presencia. Sé que he hablado 50 minutos más de lo que tú querías, porque él cuando te dije que iba a presentarme un currículum de 2 líneas, que tú lo haces más, no sé si porque dijo que soy una persona o por qué, pero ya sabes, es que le damos la vida. Muy bien. Muchas gracias, Julia. No, aún no he empezado. Pero muchas gracias, Julia, por esas palabras tan maravillosas. Y bueno, para mí es un placer estar hoy con todos ustedes. Bueno, voy a hablaros de tú porque estamos prácticamente en familia. Entonces, para que así podamos compartirlo de otra manera. El tema este de Guinea es un tema que está un poco olvidado y de hecho es un tema que normalmente apenas se conoce, salvo los que son auténticamente muy guineanos, pues el resto de la gente es que desconoce que allí hemos estado 190 años, de los cuales 110 con un mando directo, normalmente con mando siempre de autoridades navales, solían ser un capitán de fragata, el gobernador que ocupaba ese puesto habitualmente. Lo que vamos a ver es un resumen que a lo largo de estos últimos meses, ya puedo estar. Ya puedo. Esta es la primera. Y esta ya es la que no tiene la música. Y esta ya es la siguiente. Vale. Pues, claro, el tema está en que cuando me planteé lo de la conferencia, pues pensé que iba a ser como una más, pero realmente la he cambiado 7 veces en la última semana. Es que cada día surgían nuevas diapositivas, nuevas fotos, y claro, no me resistía a ponerlas unas u otras. Entonces, después también estuve con el problema de lo que es habitualmente cuando se habla de la colonización en África, era hablar de lo que habían hecho otros. Y claro, el mundo del Congo belga es que es un mundo aparte. Desgraciadamente, muy triste, porque entre 5 y 10 millones de personas murieron de hambruna y de torturas. Y claro, todo eso, al principio quería citarlo, pero es que la conferencia de hoy es una conferencia que en principio se supone que es como muy positiva. Son recuerdos y como tales tienen que ser unos recuerdos positivos y también un conocimiento de lo que España hizo allí. Pero claro, España estuvo allí, como os decía, 190 años. Sin embargo, yo me voy a ceñir especialmente en el periodo de 1955 a 1960, que era la fecha en la que nosotros, mi familia, estuvo allí. Primero, mi padre como subgobernador de los territorios españoles del Golfo de Guinea, y después ya cuando cambió la administración, precisamente, la organización administrativa de España, convirtiéndose el territorio insular en Fernando Po y el continental en Río Muni, pues ahí fue gobernador también. Entonces, voy a empezar ya. Bueno, la Guinea evidentemente está, pues como vemos, justo en el centro del Ecuador y está rodeada de una serie de países de los que después haremos algunos comentarios muy por encima, porque esto exigiría prácticamente una colección de presentaciones, de conferencias, porque son realmente un tema apasionante. Como vemos aquí, el origen del nombre de Guinea viene probablemente de un territorio del Senegal donde los portugueses encontraron negros por primera vez. Yo voy a decir aquí la palabra negros, aunque allí en Guinea,
como algunos de los que estáis aquí conocéis muy bien, se les denominaba morenos. Pero yo prefiero decir la palabra negros, porque también tiene su justificación después. Eran territorios donde además esperaban encontrar oro y que los mapas más antiguos se referían a denominaciones como Guinei o Guinewa. Precisamente en 1778 es la primera vez que España toma posesión de esos trozos de tierra, que en realidad eran islas, porque el tratado con Portugal fueron en principio de islas, pero también con un derecho para la comercialización de productos en el continente. Y entonces he reflejado aquí el tratado que hubo en ese momento entre Carlos III y María de Portugal, en que sellaron ese acuerdo por el cual empezaba ya a tener presencia España en Guinea. Ay, perdón. Y precisamente nuestro primer gobernador allí, que es un capitán de fragata, que fue Carlos Chacón, pues se convierte en el primer gobernador de Santa Isabel. Claro, gobernador al principio del territorio que había entonces, porque después se amplió, pero este es nuestro primer gobernador. Y como os comento, salvo un breve paréntesis de gobierno militar y no naval, porque curiosamente toda la presencia española en Guinea ha sido a lo largo de todos estos años siempre un gobernador que ejerciera la labor, pero que fuera un marino normalmente. Era un marino de guerra y que en este caso era Carlos Chacón Michelena. Bien, la infantería marina se convirtió precisamente en el cuerpo que estaba resguardando y protegiendo aquellos territorios. Eso terminó en 1907, porque en 1907 se incorporó lo que se llamaría la Guardia Colonial, que eran ya las tropas indígenas que empezaron a formar parte del conglomerado de lo que eran los territorios y la seguridad de esas zonas. Aquí tenemos a Manuel Iradier. Si estuviéramos haciendo una presentación en una conferencia inglesa o francesa, pues ellos estarían presumiendo de sus exploradores, que tienen y tenían muchos, y nosotros tenemos aquí a Manuel Iradier, que evidentemente fue quizás el que abrió el camino del descubrimiento de lo que era el territorio, y especialmente el territorio continental. En 1876 se fundó la Sociedad Geográfica de Madrid, que es curiosamente el antecedente de esta casa, de nuestra Real Sociedad Geográfica, que fue en 1901 y que pretendía defender los intereses españoles en el Golfo de Guinea. En 1883, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas recurrió a Iradier para que adquiriera territorios. O sea, es que entonces era una especie como de totum revolutum, en donde a ver quién llega antes y qué es lo que se puede pillar y comprar en ese continente tan fascinante que era África. Pero fue un auténtico chasco para España, porque en la conferencia de Berlín de 1884, precisamente a España se le cierran las puertas porque prácticamente, salvo los territorios que previamente habíamos conseguido por los acuerdos con Portugal, pues teníamos muy poco que decir del continente. Y realmente podemos decir incluso que fue afortunado el tener 26.000 kilómetros cuadrados de continente, cuando realmente los franceses y los alemanes en aquella época estaban pugnando. Y precisamente el territorio continental que ocupa la Guinea Ecuatorial es precisamente una zona en donde los franceses lo utilizaron como una especie de frente para no mezclarse con los alemanes. Y entonces, por eso, por una parte. Por otro lado, estaban Francia e Inglaterra, que se quedaron las 2/3 partes de toda África. 11 millones de kilómetros cuadrados Francia y 8 millones Inglaterra. Aquí tenemos el mapa de África, que claro, no se parece en nada a lo que conocemos ahora, pero simplemente por el color, ese azul que vemos, que es todo el área francófona, y el área naranja, que es toda la zona inglesa, pues podemos ver que realmente las potencias que se repartieron fundamentalmente y que se beneficiaron fueron estas dos. Bien, comentaba antes sobre la leyenda negra.
¿Qué es la leyenda negra? Estamos hartos de oír, y mucho más en estos últimos tiempos, hablando de la leyenda negra cuando nos referimos fundamentalmente a los territorios americanos. Pero es que la leyenda negra existe en todos los lados. Y para no tener ninguna duda, por si alguno confunde leyenda negra, ya que estamos hablando del África negra, quiero exactamente ver exactamente con vosotros lo que un autor lo define. Y dice: leyenda negra son aquellos relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y claro, me venía absolutamente al pelo, para decirlo claramente, esta definición de la leyenda negra para compartir con vosotros lo que yo he entendido por todas estas falsedades que los que estuvimos allí, algunos éramos muy pequeños, pero lo hemos mamado, pues hemos podido aprenderlo, conocerlo y profundizar en ello. Para empezar, es hablar de mi experiencia, lo que yo viví y lo que conocí. Y en primer lugar aparece nuestro personaje del día, que es ni más ni menos que mi padre, el capitán de fragata Manuel Cervera Cabello, cuando llegó allí de subgobernador de los territorios, porque estaba en ese momento el almirante Faustino Ruiz, que era el almirante y gobernador general. Entonces, durante un tiempo, hasta que cambió el régimen administrativo, fue subgobernador, pero, como ya os estaba comentando antes, estaba siendo un almirante y, en este caso, un capitán de fragata, las cabezas visibles de esos territorios que estaban allí. Y claro, allí entró, como aparece, con su indumentaria, con su uniforme de verano, de blanco, y ya pronto, muy pronto, en cuestión de días, tuvo que cambiar, como se ve ya en esta otra imagen, a su uniforme de paisano. Es decir, ya se quitó, pasó por una excedencia, por supuesto, de tal manera que ya se desconectó, por un lado, aparentemente, después veremos que no del todo, y se convirtió en subgobernador civil. Hemos estado intentando en estos días meter algunas películas de 8 milímetros, las hemos tenido que digitalizar y he hecho unos pequeños cortes y espero que podamos verlos. Así que es la primera vez que estamos metiendo cine de 8 milímetros de hace 70 años en esta presentación. Entonces, vamos a ver si sale más o menos bien. En estos aviones viajábamos, en los DC-4 de Iberia. Es un fragmento cortito, pero es para que, además de ver las fotografías, que las vais a ver en blanco y negro puro, pues vamos a ver también algunas imágenes como esta. Bien, ¿cómo llegamos nosotros a Guinea? ¿Cómo llegué yo? Pues llegué la primera vez que yo pisaba África fue en 1955 y se ve ahí a mi hermano Manolo, que ya está abajo, mi madre que está bajando y yo que estoy en los brazos de una azafata de Iberia. Es decir, que en el fondo, bueno, yo no estuve pisando por primera vez África en esos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron otros y qué es lo que hicimos nosotros? España y los que nos rodeaban. Pero incluso los que nos rodeaban, que cuando estamos hablando de los años 50, pues podemos estar hablando no solamente del apartheid de Sudáfrica, sino de, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, bueno, que ha estado ocurriendo hasta prácticamente antes de ayer. Y vamos a ir viendo cosas. En primer lugar, las nanis, las tatas. En África del Sur no se podían sentar, tenían que estar sentadas en el suelo. Entonces, ahí se ve un banco que pone solamente para los blancos y se ven a dos tatas, dos nanis, como las llaman ellos, que están sentadas en el suelo. Claro, esta es la primera de las muchos elementos que vamos a ir viendo.
aquí estoy yo, pero evidentemente mi nani está sentada. Está sentada en el sitio más importante que había. Pero es que no solamente estaba ahí con mi hermano, sino que incluso aparece en las fotos oficiales que mis padres se hicieron en aquel momento. Siempre aparecía Panchita, que es como se llamaba. Claro, mi madre no le gustaba llamarle Panchita, la llamaba Francisca, pero mi padre tenía una forma más peculiar y le llamaba Panchita. Aquí estoy yo con Francisca y con mi hermano Manolo y, por supuesto, a todos los sitios que ellos iban, a mí me llevaban con ella. En segundo lugar, ¿qué es lo que ocurrió en el Congo belga? Antes lo he mencionado, pero no podía resistirme a poner solamente 2 imágenes. Y es que realmente ese niño que se ve arriba a la izquierda es dentro de la zona del Congo belga, que estaban jugando unas niñas con él, como si fuera un animal. Pero esto no es un fake, no es una manipulación, es que hay centenares de fotografías que reflejan esta realidad. Y a la derecha veis un zoo en Bruselas donde estaban los niños negros, que era como algo verdaderamente raro, llamativo. Y los blancos que hay al lado, que son belgas, pues están como echándoles de comer aparte. Claro, ¿qué es lo que yo quiero presentar en contraposición? Pues vamos a ver si sale. Ese soy yo cogiendo una mamba negra. O sea, aquí el niño no estaba dentro de la jaula, estaba fuera y encima tocando a los animales. Lo curioso es que encima los animales allí estaban prácticamente en una disponibilidad que no tenía nada que ver con los zoos. Y ahora vamos a ver unas imágenes, porque aquí era un poco el comentar que los niños estábamos precisamente con una actitud de poder tocar a los animales, que tengo multitud de películas en donde estoy tocando absolutamente todos los bichos habidos y por haber. Y mi madre, que es lo que me sorprende todavía cuando veo estas imágenes, no decía nada. Y la mamba negra era súper venenosa, pero la estaba agarrando Luis La Saleta, que la tiene en la mano y del que ahora vamos a verle en un momento. Ahí. Esta es la ceraste. Es la serpiente más venenosa que hay en África. Esta toma no la tiene absolutamente nadie, porque mi padre la hizo precisamente en un día que estuvimos allí en el zoo, vamos a llamarlo así, zoo abierto, que había allí en Bata. Y aquí está con Luis La Saleta y con una particularidad. Esta serpiente era ultra venenosa y él la cogía y se la ponía por encima de su cuerpo. Mi madre está al fondo, está ahí detrás y él estaba con ella. Bueno, pues 2 o 3 días después de esta toma, esta serpiente picó en un momento porque sin querer él la agarró porque había un ruido de unos pavos reales que estaban haciendo ruido al fondo y se debió de tropezar, la agarró y entonces la serpiente, con ese colmillo que habéis visto cuando se estaban sacándolo, le picó. Evidentemente, el que conocía mejor que nadie, era como nuestro Rodríguez de la Fuente de aquella época, pues lógicamente tardó muy poco tiempo, él sabía lo que le iba a ir ocurriendo y literalmente a las personas que le acompañaron en el coche hasta el hospital, pues les fue diciendo sus reacciones y lo que tenían que hacer, que era evidentemente prepararlo porque él le iban a dar unas convulsiones, iba a fallecer, como de hecho ocurrió, que murió. Estamos hablando, por un lado, de África del Sur, Sudáfrica, pero también vamos a hablar de Estados Unidos. Y aquí tenemos un ejemplo en donde una joven afroamericana, Elizabeth Eckford, es acosada por ir al colegio en Arkansas en 1954. Estamos viendo que son los mismos años en donde nosotros en ese momento estamos a 8.000 kilómetros en Guinea. Se ve cómo la están rodeando personas y que le están chillando porque es una negra que va al colegio. Y se ve ella que está perfectamente vestida, pero
más que esta foto, la que me impresionó fue esta otra, en donde se ve esperando el autobús y todos ahí, hasta los periodistas, viendo las reacciones, como a ver qué va a ocurrir con esta negra. Es que es así, es que es lo que uno piensa en ese momento. Claro, yo lo tengo muy fácil. Hay una prima mía, una prima nuestra, Merche Cervera, que me dio unas cuantas fotografías para la presentación de hoy y esta es precisamente en donde aparece ella, que está de la mano de una negra, de una negrita, y detrás otra compañera suya de colegio. Así es como iban ellas al colegio. Es decir, que era justo lo contrario de lo que estábamos viendo en Estados Unidos en esa misma época. Esta es otra foto de África del Sur, en donde se ve cómo en las escuelas los niños blancos, esta no es de los años 50, esta es de hace muy poco tiempo. Los niños blancos se sentaban en la mesa principal y los negros al fondo, como veis, a la izquierda. Después las autoridades dijeron, no, es que no había sitio. Bueno, ya sabéis, el típico discurso. Pero es que hay tantísimas pruebas de las barbaridades que cometieron, entre ellas, por ejemplo, ver un parque infantil en donde el cartel de arriba pone para niños europeos, el concepto de niño europeo era blancos, que lógicamente esto a uno le echa para atrás. Entonces, pues yo quería contraponerlo con otras cosas. Pues en primer lugar, mi clase. Yo ya ahí había crecido, ya ahí ya sí que pisaba el terreno africano, guineano, y ahí estoy yo con mis compañeros de colegio blancos y negros. Evidentemente, hay multitud, os podéis imaginar, álbumes de fotos en casa, en donde ahí estoy jugando en una competición, ya ahí había crecido un poquillo más. Ahí el coro del colegio de La Salle, negros y blancos cantando mezclados. Aquí cuando recogí el certificado mío, mi primer certificado de estudios, detrás de un negro, y a la izquierda podéis ver que está de blanco el subgobernador, mi padre, y a la izquierda suya está don Faustino Ruiz, que era el gobernador de entonces, que también asistió a este acto del colegio. Era un colegio que evidentemente era la primera vez que se inauguraba en La Salle, el colegio de los salesianos, y era un colegio que era modélico dentro de lo que era toda esa zona africana. Pero es que los niños mayores, que los vemos aquí, los chicos, estaban también mezclados, porque estaban mezclados todos. Allí no había negros o blancos, cada uno entraba por un sitio, estaban todos mezclados. E incluso cuando estaban compitiendo, no eran los blancos contra los negros, sino el equipo estrellas, el equipo luna, y por supuesto estaban formados por blancos y negros. Los autobuses en Estados Unidos, que esto lo hemos visto muchísimas veces. En Alabama también estamos en la misma época, porque he cogido fotos de la época, no de otras épocas. Los autobuses tenían las primeras filas para los blancos y vemos que al fondo están los negros. Pero es que los negros solo podían sentarse en las filas de en medio si no había blancos en pie. Pero si llegaba un usuario blanco, tenían que irse atrás, quedarse en pie o salir del autobús. Esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos. ¿Qué ocurría en Guinea? Mezclados todos. Estas fotos son también de Merche. En donde se ven blancos y negros haciéndose fotos, los negros abrazando a los niños blancos y sin ningún problema. No había ningún peligro, no había ningún problema. Cero problema. El teatro. El teatro en otros países, no solamente en África del Sur, sino en Estados Unidos, pues en algunos momentos de su historia, pues tenían acceso para blancos y para negros. Este es el caso de uno de ellos y este es otro en el que es un teatro solo para negros. Un local que era de teatro para negros. En Bata había un cine, el Okangón, del cual he cogido esta imagen que es la peor que tengo que presentar hoy porque ha sido imposible conseguir otra, que era el cine Okangón y era como un cine de verano del cual quería haceros un comentario porque cuando mi padre llegó allí la primera vez vio un cartel porque había
evidentemente, restos, digamos, de segregación también, porque no hay que decir que todo lo hacíamos bien, pero en esos restos mi padre veía europeos y indígenas. Y lo primero que hizo fue quitar el cartel y decir general y preferente. General para el que no tuviera apenas dinero y preferente el que pagase un poquillo más. Claro, lo curioso es que en la de preferente, que hasta ese momento habían sido blancos fundamentalmente, pues al cabo ya de unas semanas empezaron a aparecer parejas de negros, un poquito al fondo, es decir, tímidamente, y ya al final se generalizó el tema. Claro, esto le valió a mi padre el que algunos españoles de entonces le dijeran, excelencia, esto, el poner, si es que esto es lo que ha venido siendo hasta ahora, habrá sido lo que había hasta ahora, pero esto va a dejar de ser. Es decir, que tenía las ideas muy claras de lo que había que cambiar. Y también tenemos otro ejemplo, los partidos de fútbol. Este es un partido de fútbol en África del Sur, en uno de los estadios más importantes que tienen allí. Los negros a la derecha, los blancos a la izquierda y una cuerda en medio. No se podían mezclar. Claro, no tenía yo una imagen de un campo de fútbol, pero tenía una imagen mejor. Y era una plaza de toros, una corrida de toros en Guinea. Y encima, siendo protagonista, otro primo mío, Ramón Cervera Peri, hijo de Pepe Cervera Peri, que era funcionario de las obras del puerto de Santa Isabel. Pues vamos a ver si me salen bien. Aquí está, a ver. Bueno, aquí está. Es una plaza en la que, después hay una toma en que se les ve un poco mejor. Están todos los asistentes mezclados, no hay blancos ni negros. Esta es una toma muy rápida, pero ya os digo, y claro, allí no habían los toros que tenemos ni los novillos que tenemos aquí. Ramón, que después fue, le llamamos familiarmente Ramón el Torero, pues evidentemente se tuvo que conformar con ese pseudo novillo que había allí, hizo algunos pases, pero voy a ver si incluso se ve el momento en el que hay una toma en la que están los asistentes y los asistentes compartían ese deporte, que para nosotros, aquí lo veis, blancos y negros que están absolutamente mezclados, no están unos en un sitio y otros en otro. Bueno, esto es muy fuerte. Precaución, cuidado con los nativos. O sea, un cartel que ya previene de que cuando vaya un blanco por allí, que tiene que tener cuidado con los nativos. Es decir, porque les pueden robar, les pueden hacer de todo. En África del Sur, en Guinea española. Fiestas, cócteles y abajo una sala de fiestas en donde están un español de la península tocando la guitarra y encima los miembros de la orquesta detrás y unas chicas que están delante. Es decir, absolutamente mezclado. No había segregación racial por ningún lado. Las playas, todas las playas en África del Sur tenían carteles de blancos o negros. Hay multitud de ellas. Y he cogido una en concreto en donde precisamente el cartel lo dice clarísimo. Es el uso exclusivo para blancos nada más. Entonces, ahí no se podía poner o se podía tomar el sol un negro porque evidentemente lo echaban a patadas o lo metían en la cárcel. Para esta toma tenía una película que no la he podido digitalizar bien y he hecho una toma, simplemente una captura, en donde vais a ver a dos niños, ya os tengo que explicar quiénes son. El de la izquierda es mi hermano y el de la derecha es un amigo suyo, que me he tenido que apuntar el nombre porque evidentemente hay algunos nombres que no me acuerdo, Pedrito Ndongo, y ese era su amigo con el que se bañaba en la playa. Y por supuesto en la playa iban de forma indistinta unos y otros. Mi hermano después allí se hizo amigo de Manolo Maquetengue, que cuando vinieron aquí a la península, mi hermano pues estuvo en el Colegio del Pilar, de los Agustinos, y allí estuvo también este niño, bueno, niño que ya era un chico negro también. Es decir, que como os vuelvo a ir diciendo, hay multitud de pruebas
que demuestran lo contrario de lo que hemos estado oyendo, al menos hasta ahora. Segregación racial para beber. O sea, fuentes para blancos y fuentes para negros. De estas hay multitud de fotografías, hasta en internet. Es que te da pena porque cuando las ves te das cuenta de lo que debieron de pasar allí. ¿Y qué es lo que se me ha ocurrido poner? Pues una fotografía en donde en una recepción hay dos misioneros, uno blanco y uno negro, tomándose ahí un aperitivo, unas tortillas o lo que fuese, y compartiendo juntos una velada de una recepción oficial. No hay que olvidar que la religión católica y la lengua española proporcionaron una unidad de todos los pueblos indígenas que había en aquel momento de allí. Entonces, eso es una de las cosas que estaban como un elemento claramente marcado desde aquí, desde la península, y que, por supuesto, se compartía también allí. Un bautizo con un sacerdote negro que está bautizando a un niño de blancos. Podrían haber pedido un sacerdote blanco, pero no. Ellos querían su sacerdote, que en este caso era un moreno, era un negro. El colmo, una boda en la que los novios tienen a unos padrinos y los padrinos son precisamente un marino que está él del brazo de la novia y la mujer está del brazo del novio como si fuera la madrina. Y detrás, andando, que se ve de pie, está don Faustino Ruiz. Es decir, en una boda que es de lo más importante, era el compartir precisamente la esencia de lo que era o lo que podríamos denominar, y que se ha maltratado ese término, del mestizaje, pero el mestizaje intelectual, cultural, mental. Y la Feria de Abril. También allí había la Feria de Abril de Sevilla en Guinea. Y están ahí las negritas, las negras, bailando, sevillanas. Y si no fuera porque el calzado no era el más apropiado, diría que es que lo hacen hasta con gracia y con salero. Y se ve aquí perfectamente todas ellas. Las reinas de las fiestas en Guinea. Era una negra, pero las damas de honor había negras y blancas. No eran reina de las fiestas de blancos, eran reinas de las fiestas. Punto. Y aquí se ve clarísimamente en esta imagen, que es verdaderamente maravillosa. Y precisamente quien está haciendo la presentación es Pepe Cervera Peri, cuando estaba allí de jovencito, estaba de auditor. Entonces, bueno, estuvo también de director en el periódico Ébano durante 10 años. Pero hay un tema que a mí me ha gustado especialmente y que refleja un poco la filosofía esta que os he ido comentando, porque hasta ahora son simples anécdotas y son estas que voy a comentar. Las primeras elecciones que hubo en Bata en el año 1960. Fueron elecciones al tercio familiar que se celebraron entonces y cuando he estado viendo los álbumes de mi padre, pues los he estado analizando literalmente con lupa para ver aspectos y detalles y he visto algunos muy curiosos. Aquí se ven, por ejemplo, en una aldea, en un poblado que está dentro de la selva, que hay blancos y negros, no hay ningún tipo de discriminación. Aquí se ve una mesa electoral de entonces y una negrita que está ya votando en su circunscripción. Pero la foto que me gusta es esta. Aquí se ve a mi padre que está siendo el primero que está votando en esas elecciones. Y está saludando al presidente, a los miembros de la mesa. Pero vamos a acercarnos un poquito más. Si os dais cuenta, quienes le siguen son 4 o 5 negros, porque son los que estaban en la cola detrás. Y los amigos de mi padre, entre ellos el hermano de Avelino, presidente Carlos y otros más, que están detrás, están esperando detrás de los negros y sabiendo que el gobernador está delante. Y podría haber dicho, un momento, es que no era eso, era un respeto total. Y claro, si esto no lo ve uno, si no lo veo, no lo creo.
Al principio, cuando empecé a preparar esta conferencia, había un término que siempre me ronroneaba por las noches, las pocas horas de sueño que duermo, y eran las miningas. Claro, el concepto de mininga yo lo había oído a mi padre, a mis padres, sobre todo a mi madre, que lógicamente falleció muchos años después que mi padre, pues continuamente hablando de las miningas, que era el término que ellos, mi padre y mi madre, le daban a una moza, a una chica, a una joven, y que cuando estuve estudiando precisamente esta conferencia, pues buceé para ver lo que otros españoles consideraban a las miningas. Y lo vamos a ver. Esto está escrito por un periodista no voy a decir el diario, del diario más importante que hay en España. Colonos lujuriosos celebran orgías durante las fiestas, tratan a todas las guineanas como prostitutas, adoptan miningas, amantes, fijas y cometen numerosos abusos sexuales. Esto lo vi la primera vez y dije, no me lo puedo creer, pero es que no era un caso, vi otro. Las miningas eran la otra cara de la mujer. Mientras que la mujer española representaba el honor, era la madre y la respetable, la mujer negra era la conquistada, la amiguita, la prostituta, la mujer guineana quedaba condenada a la función de objeto para satisfacer las necesidades sexuales de los colonos. Esto está escrito por una mujer, pero por una mujer que curiosamente su doctorado es que está ahí metido. Claro, me pareció alucinante el leer esto. Y claro, lo primero que hice, porque es que esto me revolvió las tripas, fue cogerme un diccionario de gramática Pamuel, que además el diccionario me lo he traído aquí, porque es que quería que lo vierais. Es este, un diccionario de gramática Pamuel o Fan. Fan es el término utilizado por los propios guineanos y Pamuel es como si dijéramos la expresión nuestra. Pues bien, veis aquí que está subrayado mininga igual a mujer y abajo en mininga mujer hermosa. Es que en la siguiente página o la siguiente anotación que recogí, Moanemininga era la niña. Es decir, el término más bonito que puede ser mujer, aquí se prostituyó diciendo que era el término prostituta. Y evidentemente intenté averiguar cómo se llamaba una prostituta en Guinea. Y lo tenemos ahí. Era Evina Baoman, Akpara, Onsua. Eran términos, pero no mininga. Claro, esto me llevó a la conclusión, a una primera conclusión de que todo era un disparate lo que se estaba viviendo y compartiendo aquí, porque los pocos que escribían de Guinea escribían estas barbaridades. Entonces, me dediqué a bucear más en el término de mininga y cogí esta foto en la que se ve a mi padre con su tomavistas de 8 milímetros, del que curiosamente me ha olvidado traérmelo, el tomavistas del que él hizo centenares de películas porque era de los pocos europeos que llevaban allí, entonces no había ni siquiera Super 8, era 8 milímetros en color, eran mudas y él filmaba y grababa todo lo que podía. O sea, era subgobernador, pero es que era un auténtico amante de la fotografía y del cine. Y aquí vemos una imagen que si os lo voy a decir al principio, vais a ver un rótulo que mi padre preparó con una persona allí en Bata, que es un desfile de peinados de miningas. Y está escrito, como lo vais a ver en el rótulo del comienzo. ¿Veis? Concurso de peinados entre miningas. Y a partir de ahí se ven una serie de mozas, algunas que son madres porque van con sus hijos en brazos o como esta que va en la mano y, por supuesto, desfilando para ver cuál era el tocado, el peinado más bonito, más complejo, que verdaderamente son sorprendentes estas imágenes y son maravillosas, porque se ven aquí
el trabajo tan tremendo. Esta fue la ganadora. Y aquí lo he dejado en la imagen de la ganadora. Pero seguí investigando y descubrí en uno de los álbumes que mi padre había escrito a mano, por eso he cogido la foto en general, después la vemos más limpia, Miningas en el día de la inauguración del puente de San Genaro. Evidentemente, mozas, señoritas, chicas que estaban ese día en el puente de San Genaro, iban todas perfectamente, muy correctamente vestidas, iban estupendas, y yo he acercado un poco la imagen con el rótulo que mi padre había escrito a mano. Claro, esto hace pensar que si, por ejemplo, un guineano ve, por ejemplo, esta foto, ¿qué podría decir? Que son las miningas blancas, las prostitutas blancas. Y, sin embargo, son mozas en el Escorial viendo un partido de fútbol. Es para darnos cuenta lo que es lanzar un dardo y, en este caso, cómo le vuelve a uno. Estas son miningas que estaban en Fernando Po y que, bueno, son súper elegantes. Y ya para terminar un poco este apartadillo, vemos unas miningas que pueden ser de León, de Teruel o de Palencia. Y por eso yo las llamo miningas de aquí, nuestras. Pero había una cosa que al principio no lo quise poner, pero al final no me resistí. En nuestra casa de Puerto Real, en Cádiz, teníamos un cuarto que se llamaba el museo. Y mi padre ahí guardaba cosas. Yo me acuerdo que siendo niño llegaba y me daba miedo entrar por allí, porque cuando yo veía los retratos de mi bisabuelo, de mi abuelo, incluso de mi padre y tal, había, jolín, y yo iba con mi triciclo por allí y tal. Pero había un cuadro que era una mininga negra. Y claro, ahora después os entenderéis por qué mi madre, cuando lo vio, porque se lo regalaron a mi padre, mi madre le dijo: Manolo, por favor, esto, estamos hablando de los años 60. Le dijo: Manolo, por favor, esto, dale la vuelta. Y durante un tiempo ese cuadro estuvo al revés, para que no se viera, porque claro, si venían alguna persona a casa, bueno, mi padre intentaba evitar que fueran a ese cuarto museo, porque el retrato que había allí era este. Claro, Manolo, y ya un día Manolo, es decir, mi padre, se hartó y le dio la vuelta y dijo: oye, es una mininga. Y se quedó ahí. Bueno, el tema de la cacería de elefantes, bueno, tenemos hoy aquí también a dos personas que también las conocen mucho por su padre, precisamente porque aquí está Juan Chicharro, vuestro padre, que era en ese momento capitán de infantería y que acudía a la llamada de los administradores coloniales. O sea, él era cazador. Y además yo me he estado leyendo en estos días un libro que tiene maravilloso, en el que está con los dos colmillos. Pues bien, acudía a la llamada de los administradores y de los jefes de tribu para cazar los elefantes que arrasaban los poblados y cosechas. Pero, evidentemente, en aquella época había en Guinea, en el área continental, había dos reservas, pero los elefantes circulaban por muchos sitios y en los sitios, en muchos de ellos, los elefantes, los morenos, los negros, le llamaban solteros, pero eran los solitarios, eran los peores, los más peligrosos, porque arrasaban literalmente una cosecha y entonces la aldea, el poblado, se quedaba absolutamente en precario. Y como os digo aquí también, con ellos se libraban de su enemigo destructor y disponían de abundante carne para repartir en el poblado. Ahí está una imagen en la que se ven todos los miembros de un poblado para poder disfrutar de una caza que les suponía comer carne en todos los poblados que había alrededor de esa cacería, y que tampoco me resistí a poneros una imagen que es ya, en mi casa la hemos visto centenares de veces, que es preciosa, que es este elefante. Y digo que es preciosa porque, aun a riesgo de saber que si esto lo dijera delante de algún personaje de los que son protectores de animales y tal, diría: es que esto es un auténtico atropello y tal. Pero es que aquí no era un atropello. Esto no era un atropello. Hay que entender el contexto. Y precisamente
Aquí casualmente, esta es otra cacería distinta, se ven a dos miningas que están ahí con el pecho al aire. Claro, años 60 del siglo pasado. Esto hay que entenderlo y recordárselo uno muchas veces porque el concepto, el contexto no era el mismo de lo que teníamos los sentimientos de moralidad en Guinea como los que se tenían aquí en la península. Y aquí vemos también un fragmento que vamos a ver en el que se aparece mi madre, ya están abriéndole la cabeza al elefante, está mi madre ahí, ya le han cortado la cabeza, esa carne, porque es que estas imágenes si no las ves así no te lo puedes ni creer, esa carne daba de comer a todo un auténtico circuito de poblado. Evidentemente el olor que había allí y sobre todo los tábanos eran tremendos, entonces la carne de la trompa, que era una de las delicias, de las delicatessen que tenía el elefante. Bien, esta es una película enormemente larga que tenemos y que en un fragmento, que ya no lo he puesto porque tampoco quería que sacar más de fuera del contexto del tema de la cacería, mi madre está bailando sevillanas encima de uno de los elefantes. Bien. En el tema de incultura y contexto, pues, que le he llamado así, pues se me ocurría traer una cosa para que la vierais, para compartirla con vosotros. ¿Qué es esto? Claro, si uno ve, por ejemplo, en primer lugar, las imágenes y sobre todo lo que se ha dicho a lo largo de muchos años respecto a lo que eran los esclavos, que por cierto voy a hacer un paréntesis, los esclavos africanos no los capturaban los blancos, los capturaban los propios negros, que digamos se los vendían a los tratantes, a los buques negreros, que a su vez ya los transportaban a América u otros lugares. Yo hago este paréntesis porque muchas veces se dice, es que estos eran negreros. Sí, eran negreros, pero lo peor era al principio, porque los propios jefes de tribu, de las multitudes de tribus que habían, pues decían, ¿quiénes son nuestros enemigos? Aquí, pues hombres, mujeres y niños. ¿A cambio de qué? De pólvora, alcohol, y ese era el trato. Y claro, lógicamente era rentable para los negreros. Pues bien, aquí os he traído un collar, y ahora ya empleo el término collar, porque al principio, cuando esto uno lo ve, y sobre todo lo ve en algunos momentos, esto iba encima, en el cuello y se apretaba de tal manera que la mininga o la negra llevaba toda su vida este collar. De hecho, este se utilizaba incluso como un elemento para la dote. O sea, que lejos de ser un elemento de esclavismo, era justo lo contrario. Con lo cual vemos una vez más la cantidad de errores y de equívocos. Y claro, no me he resistido a enseñaros y a compartir con vosotros, porque aquí se ve precisamente a la izquierda, veis a uno con un collar muy parecido, si os dais cuenta. Y a la derecha hay otra, en este caso es una mujer, que no me he traído la otra argolla porque si no es que ya no me cabía ya en el coche la cantidad de cosas que quería traer por aquí, pero era las argollas que se ponían, que utilizaban en los pies. Claro, esto lo pesé el otro día, 1,4 kilos, es tremendo. Lo voy a dejar aquí para que después al terminar lo toquéis y que veáis que esto era lo más, el lujo, era el lujo de entonces. Y sin embargo nosotros aquí lo considerábamos un elemento de esclavismo. Bueno, no me he equivocado de transparencia. Estamos viendo el aurresku, que es una danza popular vasca, que lo hemos visto siempre con los danzaris, y que se revestía la solemnidad, y vemos ahí que están los reyes, y normalmente es un baile que se hace como homenaje o reverencia delante de personas o personalidades. Pues claro, en un contexto geográfico como era el caso de Guinea, pues ocurría lo mismo. Allí también tenían su aurresku. El aurresku era el balele. Y aquí tenéis el balele. Era el equivalente como danza ceremonial y tradicional guineana. En este caso concreto de la larga colección
he seleccionado esta porque es un balele en Mongomo para inaugurar un campo de aviación. Este era el Aurrescu de Guinea. Pero es que si no os enseño un trozo de película, vamos, no, reviento. Y entonces he hecho también una selección de un balele para que lo veáis y que entendáis el concepto de la moralidad, de lo de las miningas, porque así vais a ir encajando mucho mejor las piezas. Vamos a verlo. Están tocando la música y ahí está el balele en color, las mujeres de medio cuerpo desnudas, y esto era lo máximo, pero lo máximo fino, lo máximo elegante. Y claro, ese concepto, cuando alguna vez han visto esto, decían, pero bueno, esto ¿cómo es posible? Claro, es que hay que entender el contexto. Es que lo más importante de la historia es entender el contexto, porque si uno tiene claro cómo es el contexto, puede comprenderlo mejor. Entonces, ¿cuál es la labor que hizo España en Guinea? Porque hemos visto muchos retazos y ahora ya voy a ir ordenadamente viendo, en primer lugar, estos fueron los puentes que se encontraron los primeros españoles en determinadas zonas del continente, los puentes de los Fang, que por razones obvias, os podéis imaginar, era difícil transitar por ellos, porque eran con unas estructuras muy endebles. Aquí está la construcción de grandes infraestructuras públicas como el puente de Senye sobre el río Benito. Este es uno de los muchos puentes que se hicieron entonces. Aquí se ve clarísimamente todo el tema, lo que implicaba la tala de árboles que se tenía que hacer para abrir una carretera. No era una carretera normal, era una carretera en las zonas de máxima selva de todo el continente africano. Aquí está mi padre supervisando unas obras de una de estas carreteras. Y en esta foto, precisamente de nuevo, aparece Juan Chicharro con mi padre en la foto de la derecha, porque están ahí viendo un acceso, una cometida que se estaba haciendo. Y a la izquierda, por supuesto, había que talar árboles para hacer ¿qué? Para conseguir después tener este magnífico puente por el que podían transitar camiones de todo tipo. Bueno, y además era seguridad, dar seguridad y prosperidad. Seguridad y prosperidad. ¿Cómo se organizaba desde el punto de vista de comunicación? También he hecho una especie de pequeño paréntesis, la comunicación a través del correo postal. Pues he cogido 2 sobres de primer día de emisión y aquí vemos unos sellos maravillosos. Los que sois filatelistas o amantes de la filatelia, veréis que las colecciones de los sellos africanos son preciosas. Aquí se ven cómo los sellos, precisamente cuando mi padre era subgobernador, se pone, aparte del valor facial del sello, pone Guinea Española. Y sin embargo, ya en el momento en que él accede como gobernador de la provincia de Río Muni, se pone Río Muni. Es decir, la identificación clarísima de la Guinea Española a Río Muni, en el caso del continente, y Fernando Poo, la isla. Y está escrito por mi padre directamente a mano, diciendo, primera serie de sellos, además él me transmitió también la pasión por los sellos, primera serie de sellos de la provincia de Río Muni que constituí y de la que fui su primer gobernador, 12 de mayo de 1960. Evidentemente, como os decía antes, el 30 de julio del 59 Fernando Poo y Río Muni ya adquirieron la categoría de provincias españolas y en ese momento los mismos derechos que podían tener cualquier ciudadano desde Pontevedra, Huelva o Tenerife o cualquier otra provincia española. Pero es que la labor española allí fue muy intensa en otras áreas, como por ejemplo los colegios, los hospitales de leprosería. No eran hospitales normales, porque allí había una gran cantidad de leprosos. Pero aquí, por ejemplo, y esto he dejado algunas fotos con el texto escrito directamente de él, que pone Colegio de la Salle en Bata, que construí e inauguré. O sea, que él dio orden de que se construyera y que fue en el que estaba también, lógicamente, allí ya después visitándolo multitud de niños negros y blancos.
Pero es que la actividad de España allí fue mucho más intensa, porque no os quiero cansar, ahí está recibiendo el gobernador y él, cuando estaba de subgobernador, al rey Hussein de Jordania, y la foto de abajo obedece a que Cervera estuvo, mi padre, estuvo multitud de viajes haciendo a lo que hoy en día son los países como Nigeria, Gabón, en contacto siempre con las autoridades fundamentalmente francesas. Hasta tal punto que en la independencia de Gabón, él estuvo, se ve ahí marcado a la derecha en rojo, al lado del presidente de la República, están los oficiales franceses que ya dejan de tener oficialmente posesión de ese territorio y que mi padre conocía perfectamente porque había estado en numerosas ocasiones, había ido al Gabón. Pero es que la actividad no solamente fue fuera, sino dentro. ¿Y dentro con quiénes? Con los reyes, con lo que podríamos denominar hoy en día equivocadamente, pero para poderlo entender, los señores de la guerra, que ahora se malinterpreta, evidentemente eran los reyes, los jefes de tribu, que era como se denominaban oficialmente. Pero es que claro, cuando dices la expresión de los reyes, mi padre escribía, estuve hoy con el rey Boncoro, de los Vengas en Corisco. Y él lo escribía, y claro, el rey que está aquí con él, está con algunos oficiales de la Armada y están estableciendo una unión que mi padre estuvo continuamente viajando por el territorio que ya entonces era el territorio que le correspondía, ya no estaba en Fernando Po, sino en Río Muni, que era el territorio, digamos, más duro, porque era el territorio que estaba, por supuesto, más salvaje. Bueno, los hausas es una etnia que procede del sur, bueno, inicialmente del norte de Nigeria, y que había muchos comerciantes hausas que venían a nuestra casa o pasaban por cerca y vendiendo pues pieles de animales, todo lo que podían, eran comerciantes. Mi padre consiguió hacerse amigo de uno de ellos que le vendía pieles. Pero le vendía pieles no porque mi padre quisiera comprar las pieles, que mi padre no quería pieles. Mi padre lo que quería era saber tener información. Y uno de ellos era un informador suyo. Y cuando el hausa llegaba cerca, él ya quedaba con mi padre y entonces mi padre cogía el coche, abría la puerta, el lado del pasajero de delante, él se metía debajo y le estaba contando todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la zona del Gabón. Bueno, estamos hablando de los primeros movimientos independentistas y revolucionarios que empiezan a surgir. Y claro, entre una de las muchas cosas, le advirtieron de un complot que había para asesinarle. Y entonces, concretamente, mi padre, siempre que estaba con el hausa, le decía, ¿qué es lo que necesitan? Por pagarle algo. Dijo, lo único que quiero es que me compre una piel, porque así nadie se dará cuenta de que de nada raro, porque voy vendiendo y estoy enseñando pieles a todo el mundo, he vendido una piel más. Claro, mi padre cuando aparecía siempre en la casa, en el gobierno, con las pieles, mi madre le decía de nuevo, le decía, pero Manolo, ¿tantas pieles para qué? No, y no le decía nada, no le decía por qué compraba las pieles, pero las pieles las compraba por tener información de nuestro amigo Hausa. Y como la historia hay que tocarla, también me he traído una de esas pieles. Es de una pitón, pero entera. Esto la voy a dejar aquí para después que la podáis ver. Entonces, claro, mi padre, esta piel tiene que tener ya, pues eso, desde entonces, están siempre guardadas en casa. Y cuando yo le preguntaba a mi madre, mamá, estas pieles, y me decía, hijo, es que tu padre durante una época iba trayendo continuamente pieles a casa, y yo le decía, pero ¿para qué quiero yo estas pieles? Y él no me decía nada, hasta que ya un día ya le dijo, mira, Mariluz, es que esto es por esto. Entonces ya no dijo nada más, ya no abrió el pico. Y para mí ha sido también otro
otro tesoro más que tenemos. La relación de Guinea con la Armada pues ha sido a lo largo de todo el siglo XX, pues han ido allí muchísimos barcos y aquí tenéis algunos de ellos, el crucero Canarias, que estuvo, el buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, estuvo en el año 1945, quiero recordar, sí, en el 45, y está pintado por los laterales por aquello de que para evitar que lo bombardearan o lo atacaran, estaba con los colores nacionales para que se viera que era un buque neutral. Y junto con él también hay otro cañonero. Los cañoneros eran los típicos, el Vasco Núñez de Balboa, el Cánovas del Castillo, la corbeta descubierta, de las primeras corbetas que hubo. Es decir, que hubo una cierta relación. El Canarias, que no voy a hablar de la independencia, por desgracia, el Canarias tuvo que acudir allí en la época, en 1968, cuando los españoles nos tuvimos que ir de allí, que literalmente tuvieron que escapar porque empezó a ocurrir una serie de cosas que es motivo de otra pequeña gran historia. Y esta es una imagen muy bonita, porque es el momento del izado de la bandera española por primera vez en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Bata. Mi padre llevó a la Guardia Civil y he leído por ahí en algunos sitios que la Guardia Civil estaba desde los años, podían haber estado personas destinadas o destacadas allí, pero como acuartelamiento no existieron hasta que mi padre los llevó. ¿Y por qué los llevó? Precisamente porque lo que quería es que en la zona de la frontera con Gabón, especialmente, la Guardia Civil tuviera a raya precisamente todos los flujos de la gente que estaba entrando, que no venían precisamente con buenas intenciones, sino justo lo contrario. Y evidentemente mi padre puso a la Guardia Civil allí e hizo una labor extraordinaria. Yo de esta parte tengo aquí una imagen que es curiosa, es un fragmento del izado de esa misma foto, pero con un trocito de película que está un poco mal, pero bueno, yo creo que me perdonáis hoy. Aquí veis que esta es una imagen en la que se está izando la bandera y saludándola. Pero lo sorprendente es lo que viene a continuación, el desfile de los guardias civiles, precisamente a ver si aquí los veis, aquí los tenéis, los guardias civiles desfilando por las calles de Bata. Y todos, bueno, era un auténtico acontecimiento el tener a la Guardia Civil allí, que evidentemente iba para proteger, no iba para arrasar ni para torturar a nadie. Aquí tenemos a unidades de la tropa indígenas, los indígenas, la Guardia Colonial, que como os decía al principio, se creó en 1907, desfilando delante de la Guardia Civil que viene detrás. Y esta foto que me gusta mucho porque se ve a la Guardia Civil rodeada por todos los lados de la población. O sea, no era separarlos, era dejar al pueblo por donde ellos quisieran estar, pues que disfruten. Evidentemente todo esto hace pensar en algunas reflexiones, como aquella de que Fernando el Católico permitió mediante Real Cédula los matrimonios interraciales desde 1514. 1514. Y como hemos cogido a Estados Unidos hoy como ejemplo, mejor dicho, como mal ejemplo de algunas de estas cosas, pues en todos los Estados Unidos no fue legal hasta 1967, es decir, 453 años después. 453 años después. Cuando vemos estas imágenes, si no vemos lo que hay escrito de abajo, que vemos a unas jóvenes mostrando con orgullo sus bailes tradicionales o una escultura, como veis ahí, de una mininga o de una mujer que está desnuda y que los oficiales y los españoles que estaban por allí hablando no estaban escandalizados como lo hubieran estado si hubiéramos hablado de la gente de Peninsular, pues os tengo que hacer ya la reflexión de la severa liturgia del régimen político español de aquella época, porque no hay que olvidar que en qué época estamos hablando, años 55, años 60, llegaba a Guinea muy amortiguada,
y en la enorme distancia se respiraba una mentalidad mucho más abierta, cosmopolita y progresista. Las ciudades, las calles, la gente, las costumbres, el clima, la naturaleza y todo eran diferentes a la metrópoli. Es decir, que no es que no hubiera lo que existía aquí, lo que pasa es que a 6.000 kilómetros de distancia no se vivía de la misma manera. Y esto es una cosa que durante siglos España siempre tuvo como problema. De hecho, el propio Jorge Juan, cuando hizo su expedición en el siglo XVIII, ya los reyes le decían esto, infórmeme no solamente de la parte científica, de los descubrimientos y tal, sino infórmeme de cómo están nuestras colonias allí y sobre todo cómo están nuestros virreinatos, que eran los gobernadores de Guinea, el equivalente. Y claro, ya Jorge Juan advirtió a los reyes diciendo, esto, majestad, yo creo que debería haber una mayor autonomía. Era una especie de lo que estaba ocurriendo en Guinea, que siendo el mismo régimen se comportaba de forma distinta porque el contexto era otro. La obra de los gobiernos generales, comenzada en 1858, que fue cuando estábamos hablando al principio de nuestro primer gobernador, Chacón, fue intensa, procurando que no existieran diferencias de color, discriminaciones geográficas ni étnicas. El colonialismo español, he escrito así el colonialismo español porque la primera parte era una colonia, evidentemente. Después ya no fue colonia, pero hay que decirlo, se presentó como más humanista y respetuoso con la realidad local y la costumbre. Y en esto mi padre lo tuvo súper claro siempre, el respeto a la costumbre. Y es que la costumbre era importante allí y él la respetó. Guinea vivió casi 2 siglos de historia dentro de la corona española, que hemos comentado antes. En todo ese periodo se calcula que no más de 50.000 españoles llegaron a pisar aquel territorio africano. Aquellos españoles que vivieron en Guinea recuerdan con intensidad los años vividos, los recuerdos que les evocan, es decir, todo lo que sentían bajo esa tierra, que siendo africana era también de soberanía española. Y sobre todo la mayoría de ellos los que vivieron en Guinea, vivieron con una experiencia de sentirse no solamente españoles, sino que a la vez también se sentían africanos, guineanos, y entonces eran diferentes, pero también singulares. Guinea se decretó materia reservada hasta 1979, contribuyendo así a un olvido público y político. O sea, si antes ya teníamos problemas porque se desconocía o se ignoraba o había ignorantes que han escrito sobre Guinea, encima las autoridades, para colmo, decretaron como materia reservada todo lo que concernía a Guinea, con lo cual se quedó en una especie como encapsulado en el tiempo en donde algunos hemos querido pues recuperar y restaurar pues algunas de las cosas. Y bueno, yo creo que con esto pues ya puedo poder decir, ahora aquí va, muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado esta conferencia.